El día de hoy hablaremos del triángulo de Einthoven. Iniciaremos entendiendo parte de lo que son las derivaciones del plano frontal para empezar a entender el concepto del triángulo de Einthoven. Y recordando, en un electrocardiograma convencional tenemos normalmente 12 derivaciones. De esas 12 derivaciones hay 6 derivaciones que se conocen como derivaciones frontales, que son estas 6 que tienen aquí. Estas se subdividen en dos tipos, en derivaciones bipolares, que son de 1, de 2 y de 3, derivaciones unipolares, que son la del brazo derecho, la del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. Aquí las tenemos, bipolares de 1, de 2 y de 3, y unipolares de los miembros, la del brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Esto de las derivaciones hay que entenderlo bien, para más adelante que nos quede más claro cuando hablemos de eje eléctrico. Y vamos a iniciar con el comportamiento de las derivaciones bipolares. Aquí tenemos D1. D1 es una derivación bipolar, tiene dos polos. Su polo positivo está hacia el brazo izquierdo del paciente y el polo negativo está hacia el brazo derecho. Para fines prácticos, el triángulo de Einthoven en D1 se divide aquí a la mitad. Está exactamente a la mitad, dividido en dos porciones. Toda esta porción es el lado positivo de D1 y toda esta otra mitad es el lado negativo de D1. La importancia de conocer esto es que dependiendo hacia qué lugar se dirija un vector, o hacia el polo positivo o polo negativo, es el registro que nosotros obtendríamos en un electrocardiograma. Por ejemplo, si tenemos un vector que va hacia el lado positivo de D1, vamos a obtener un registro positivo. Recordar que en un electrocardiograma hay una línea basal y todo lo que vaya hacia arriba de esa línea basal se considera positivo. ¿Qué pasaría si un vector cae hacia el lado contrario? Si un vector cae hacia el lado contrario de D1, como es en este ejemplo, vamos a obtener un registro negativo. Aquí tendríamos la línea basal y este registro iría hacia abajo. Hay algunos casos en donde podemos tener vectores que no se definen ni hacia el lado positivo ni al lado negativo, como sería este ejemplo, está cayendo exactamente a la mitad. En este caso vamos a obtener nosotros un complejo que se conoce como complejo isodifásico o bifásico, o sea, tiene tanto valor positivo como valor negativo. Es así como se comportan las derivaciones bipolares. Pasando con D2, que también es una derivación bipolar, el polo positivo de 2 está hacia abajo y el negativo está hacia arriba. Aquí está la división de D2. Toda esta mitad es la mitad positiva y toda la parte de arriba es la mitad negativa. Y aplica exactamente lo mismo. Un vector al lado positivo será positivo, al lado negativo será negativo y a la mitad será isodifásico. D3, que es una derivación bipolar, también es positiva hacia abajo, toda esta mitad es positiva, negativa hacia arriba, que sería toda esta mitad, y aquí veríamos lo mismo, hacia el lado positivo, positivo, negativo, negativo, y en medio sería isodifásico. Si nosotros ponemos las tres derivaciones al mismo tiempo en el triángulo, cada una con su subdivisión del lado positivo y negativo, y ponemos un vector supuesto, por ejemplo en este caso este vector que se dirige hacia acá, y nos vamos por partes, vamos viendo D1. El vector va hacia el lado positivo de D1. Recuerden que toda esta mitad en D1 es positiva. El registro que debemos obtener en D1 sería positivo. ¿Qué pasaría en D2? Si vemos, la mitad positiva de D2 está hacia abajo, la mitad negativa está hacia arriba y este vector se dirige al lado positivo. El registro será positivo. En D3, también aquí tenemos la subdivisión de lo positivo y lo negativo y vemos que el vector está cayendo en la mitad positiva. El registro será positivo. Es un mismo vector visto en las diferentes derivaciones bipolares.
Como ven aquí, en este caso, las 3 serían positivas, pero no siempre sucede así. Si tenemos este ejemplo, ahora un vector que se dirige hacia el lado negativo de D1, el registro que vamos a obtener será un registro negativo. Pero ¿qué pasa en D2? En D2 el vector se dirige hacia el polo positivo, entonces aquí será positivo, y en D3 también termina del lado positivo, por lo cual será un registro positivo. Entonces es un mismo vector, pero aquí ya nos da un registro diferente en una derivación, y en las otras dos pues es igual. En otro ejemplo, ahora tenemos un vector que se dirige un poco hacia arriba, pero en D1 sigue cayendo en su mitad positiva, por lo cual será positivo. En D2 este vector termina en la parte positiva de D2, será positivo, y en D3 está terminando de su lado negativo, entonces el registro será negativo. Otro ejemplo, aquí ponemos un vector, en este caso no va ni al lado positivo ni negativo de D1, está exactamente a la mitad. Y como lo explicamos al inicio, aquí obtendríamos un complejo bifásico o isodifásico. En D2, si vemos, el vector se dirige al lado positivo de D2, es un registro positivo, y en D3 también se dirige hacia el lado positivo, por lo cual obtendremos un registro positivo. Otro ejemplo, ahora tenemos un vector que va hacia arriba, pero en D1 sigue terminando de su lado positivo, será positivo. En D2 no se define ni hacia un lado ni hacia el otro, entonces será isodifásico. Y en D3 será del lado negativo y será un registro negativo. Es así como se comportan las derivaciones bipolares. Más adelante en otro video hablaremos de las derivaciones unipolares. Gracias.